Hola lectores, hoy comentaremos Pesadillas y Alucinaciones 2 de Stephen King. Ya habiendo reseñado cada una de las historias incluidas en el primer tomo de Pesadillas y Alucinaciones, esta vez nos centraremos en el segundo tomo titulado Pesadillas y Alucinaciones 2, el cual también contiene 12 obras. La estación de las lluvias. Una joven pareja alquila una cabaña en el pequeño pueblo de Willow, Maine, para pasar el verano. Cuando llegan, son recibidos por un grupo de lugareños que les advierten que se mantengan fuera de la ciudad durante la noche porque se espera una lluvia de sapos. La pareja cree que se trata de una broma y se instalan en la cabaña. Y son despertados en medio de la noche por una lluvia de millones de sapos con colmillos como navajas. Resulta que cada 7 años llueven sapos comedores de hombres con dientes puntiagudos en Willow, y cada 7 años una desafortunada pareja de turistas llega justo a tiempo para ser sacrificados por dichos anfibios. Los lugareños creen que el sacrificio periódico es lo que asegura que los sapos desaparezcan después de cada temporada de lluvias en lugar de quedarse. Y todo el procedimiento, incluida la oferta de una advertencia que saben que será ignorada, se ha convertido en un ritual muy usado por el que los lugareños se sienten un poco mal, pero lo realizan de todos modos. Este pequeño subgénero del terror es tan familiar y tan utilizado que cualquier rastro de comentario social significativo se ha borrado hace mucho tiempo. Es una muestra divertida y profesional de King. No es algo de lo que se sienta la necesidad de volver a leer, pero ciertamente tiene sus buenos momentos. La batalla contra los sapos es una escena divertida que podría haber durado más de lo que dura. Mi bonito pony. Un joven recibe algunas lecciones de vida de su anciano abuelo. El anciano señala que hay 3 tipos de tiempo. Se refiere a los largos e interminables veranos que parecen durar una eternidad, al tiempo real al que apoda como un bonito pony que puede huir demasiado rápido si no lo vigilas, y al tercero cuando envejecemos y las estaciones dejan de ser distintivas y comenzamos a perder más la noción de las cosas. Esta es toda una rareza entre los libros de King. Es muy diferente de otras historias de la colección y es una de las más tristes y emotivas. Según King, esta pieza es una reminiscencia de un personaje que se suponía iba a ser el protagonista de una historia violenta, la cual King abandonó mientras escribía como Richard Bachman. En esa historia, se supone que el protagonista recuerda sus tiempos con su abuelo, que es la parte que se eligió para escribir este relato. No, se equivoca de número. Esta es una pequeña historia dulce y triste contada en forma de guión. Dada la estrecha asociación de la obra escrita de King con el cine, parece apropiado encontrar un guión escrito por King metido aquí en medio de sus cuentos más tradicionales. En su mayoría es una historia bastante conmovedora sobre una familia feliz, cuya vida se ve sumida en un caos cuando reciben una llamada telefónica de una voz extrañamente familiar que les ruega que tomen una acción específica. En comparación con el estilo de escritura verboso y hablador habitual de King, el formato del guión es necesariamente rígido y corto en los detalles típicos del autor. No obstante, algunas de sus fortalezas narrativas brillan. La relación marido-mujer se muestra cálida y creíble. Algunas escenas divertidas de los niños de los protagonistas, Bill y Katie, discutiendo sobre qué programa de televisión mirar, fueron claramente escritas por alguien que se pelea con frecuencia con niños que discuten. King también saca una de sus características inserciones de autor aquí. Bill es un famoso autor de terror. Como suele hacer, King aprovecha esta oportunidad para burlarse de sí mismo y de sus fanáticos. Por ejemplo, la bibliografía de Bill incluye títulos divertidamente espeluznantes, y cuando Bill está tratando de conseguir una operadora telefónica de emergencia para ayudar con la crisis, ella lo interrumpe para pedirle autógrafos.
En un momento, Katie expresa preocupación porque su hijo menor está viendo una película ultraviolenta basada en una de las novelas de su padre. Una conversación que estamos seguros que King y su esposa tuvieron más de una vez mientras criaban a sus hijos. Lo que realmente llama la atención en este relato es el retrato del dolor de King. El duelo en las historias de King no es un golpe psicológico que termina con la vida y condena la felicidad para siempre. Ni es algo que simplemente podemos dejar atrás con un estallido de fuerza de voluntad al estilo de Hollywood y luego olvidarlo para siempre. Es algo a lo que sobrevivimos, pero que deja cicatrices permanentes. La gente de las 10. Un hombre sale de su oficina una mañana para fumar un cigarrillo y ve a un hombre con la cabeza como un enorme murciélago. Antes de que pueda gritar, un hombre lo aparta. El extraño le dice que estas personas murciélago están por toda la ciudad y que las únicas personas que pueden ver sus verdaderas formas son los fumadores. Si saben que alguien puede verlos, lo matan. Hay un pequeño grupo de personas que pueden ver a las personas murciélago y que quieren encontrar una manera de detenerlas, y el mencionado hombre se une al grupo. Esta es una historia retorcida de ciencia ficción en la que King ofrece algo bastante original. Cualquier resumen que se haga de la trama no le hará justicia a la historia, la cual debe leerse para apreciar su rareza. Es como si fuera una película de terror completa contada en 50 páginas. Crouch End. Una pareja estadounidense de vacaciones en Inglaterra se pierde mientras camina por el barrio londinense de Crouch End. Mientras intentan navegar por calles desconocidas, tienen encuentros cada vez más inquietantes y se ven arrastrados a una dimensión Lovecraftiana de pesadilla. Esta es una historia de terror moderna y funciona mejor porque King es libre de aportar su propio estilo de escritura e intereses temáticos, en lugar de simplemente imitar a Lovecraft. Crouch End es más explícitamente una historia de los mitos de Cthulhu que, por ejemplo, el misterio de Salem Slot, la cual claramente tiene lugar en el metaescenario de Lovecraft, de conocimiento prohibido y monstruos y dioses indescriptibles, pero que se mantiene alejada de las menciones reales de personajes o entidades específicas de Lovecraft. Crouch End sí muestra y menciona a varios seres de los mitos de Cthulhu, aunque King no los nombra del todo. Algunas de las entidades mitológicas mencionadas tienen nombres ligeramente mal escritos. Puede ser que King hizo esto para evitar una demanda, pues el legado de derechos de autor de Lovecraft es notoriamente complicado. Para recuperar la naturaleza impronunciable de los nombres que ahora son familiares para la mayoría de los lectores, o simplemente para irritar a los puristas de Lovecraft. Crouch End se aleja tanto de King como de Lovecraft, en el sentido de que no está ambientada en Nueva Inglaterra, que es el territorio habitual de los horrores favoritos de ambos autores, sino en la Inglaterra real. Esto tiene el efecto de evocar el cliché del turista norteamericano perdido en Europa. Todo es agradablemente aleatorio e inexplicable, en un típico estilo de Stephen King de ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? La casa de Maple Street. 4 niños descubren que su casa parece convertirse en una especie de nave espacial cuando un metal comienza a aparecer por todas partes, y ven esto como la oportunidad perfecta para deshacerse del nuevo esposo abusivo de su madre. Una vez más, esta historia es otro gran ejemplo de una amenaza humana que entra en contacto con algo de otro mundo. En este caso, la amenaza humana es el muy desagradable padrastro de los niños, Lou, y la ocurrencia de otro mundo es la extraña maquinaria que se extiende silenciosamente por toda la casa familiar, que por supuesto solo los niños notan. Esta historia es especial por 2 razones. Primero, el tema de los niños que se unen para vencer a un adulto desagradable es divertido. Y segundo, la revelación del final es realmente una idea genial. El quinto fragmento.
Un ladrón llamado Jerry Tarkarian se propone vengar la muerte de un amigo y también ladrón que fue traicionado después de un lucrativo atraco. Y mientras ejecuta su venganza, tal vez querrá también tomar posesión de las 4 piezas del mapa de un tesoro enterrado. La fuerza de la escritura de King está tanto en el suspenso como en el terror. Ciertamente hay excepciones y obviamente los dos géneros tienen mucho en común. Una buena historia de terror suele implicar mucho suspenso. Pero podríamos decir que King es al menos tan bueno escribiendo suspenso no sobrenatural como escribiendo escenas de terror sobrenatural. En historias no sobrenaturales como esta, aumenta la tensión con bastante eficacia, sin llamar a los fantasmas y los duendes. La trama incluye los elementos esperados de desconfianza, puñaladas por la espalda y planes criminales demasiado complejos, todos los cuales se resuelven en algunas escenas de violencia mortal. 4 ladrones llevan a cabo un atraco, pero para evitar llamar la atención de la ley, acuerdan esconder las ganancias mal habidas durante varios años. Hacen arreglos para que se elabore un mapa de la ubicación del botín, y luego lo dividen en 4 cuartos, que deben combinarse para conocer la ubicación precisa del tesoro. Cada uno de los 4 ladrones toma una parte del mapa y se van por caminos separados, prometiendo volver a encontrarse después de que haya pasado el calor de la atención policial. El caso del doctor. En esta historia, Sherlock Holmes y el Dr. Watson se enfrentan a un desafiante misterio de asesinato en una habitación cerrada. Y como era de esperarse, la narración es muy fiel a la tradición de Sherlock Holmes. Es un misterio con 4 sospechosos, donde todo está limpio y ordenado. El completamente desagradable Lord Hall, acercándose al final de su vida, anuncia a su esposa y a sus 3 hijos que acaba de desheredarlos en su Nuevo Testamento. Luego se encierra solo en su estudio y muere por un cuchillo en la espalda. La mayoría de las veces, las personas que intentan escribir al estilo del siglo XIX se delatan con anacronismos. King evita esto en su mayor parte, particularmente en el uso correcto de la palabrería y la fraseología arcaica, lanzada en las historias originales. Un momento divertido llega al comienzo de la historia, cuando Watson nos dice que ahora es nonagenario y que ya no recuerda muy bien el caso. Luego comienza su narración señalando que era una tarde húmeda y triste, justo después de la 1:30, y Holmes estaba mirando por la ventana sosteniendo pero sin tocar su violín, seguido de otras descripciones extremadamente precisas de las condiciones y eventos que ocurrieron muchas décadas antes. Este recuerdo total es, por supuesto, una presunción divertida de las historias de misterio, así como muchos otros géneros. El último caso de Omni. Un detective corriente está plagado de la sensación de que algo no está bien, a medida que pasa un día típico en el trabajo. Con el tiempo, se entera de que es un personaje de una serie de novelas policíacas, y que el autor planea destruir a su protagonista y ocupar su lugar en esta versión fantástica del sur de California de la década de 1930. Una vez más se comprueba que Stephen King tiene un amor descarado por la novela policíaca. Aquí King incorpora todos los clichés, tanto del escenario como del lenguaje, que el género tiene para ofrecer. Clyde Omni es un investigador privado de boca inteligente y ojos agudos que oculta bajo su brusco exterior un buen corazón. El suyo es un mundo cómodo, tanto para él como para el lector. Está lleno de personajes familiares estereotipados que actúan y hablan de la manera que esperamos, todo en un tono ligeramente confuso y en una versión nostálgica de Los Ángeles. Pero la historia comienza un cambio hacia el territorio de Stephen King cuando la vida de Omni comienza a desmoronarse. Las personas en las que confía se van, a menudo expresando un extraño desprecio por Omni mientras lo hacen. Su restaurante favorito cierra, y el casero vuelve a pintar su lúgubre casa con colores brillantes y alegres. No pasa mucho tiempo antes de que llegue un cliente para dar la noticia. Omni es un personaje ficticio,
el protagonista de una popular serie de detectives escrita en la década de 1990. El cliente es el autor, quien, impulsado por un dolor personal, busca escapar hacia sus propias fantasías. Debajo de la emulación del género, King hace algunas preguntas interesantes sobre el arte de escribir. ¿Cuál es la relación entre un autor y los personajes que crea? ¿Existe la sensación de que cobran vida propia independientemente de los planes del autor? Baja la cabeza. Casi al final de la colección, llegamos a esta rareza, que es un ensayo sobre la temporada del Campeonato de Ligas Menores de 1989 del hijo de King, Owen, ahora un autor de bestsellers por derecho propio. Una adición que probablemente solo atraerá a una subsección muy estrecha de la base de fans de King. Este texto tiene una duración de lo que en la edición impresa asciende a 55 fatigosas páginas, que son, si no interminables, pues la escritura de King está demasiado cargada para exponer la bomba de adrenalina del béisbol en sus momentos más enrarecidos, completamente injustificadas por el hecho de que el ensayo no presenta comentarios, ni perspectiva, ni filosofía sobre el deporte, excepto por 2 breves párrafos sobre los pensamientos del entrenador en jefe del equipo, sobre lo que los jugadores se llevarán de la experiencia cuando la temporada llegue a su fin. Es un cliché que, aunque muy posiblemente válido, está aplastado por todos lados por un ensayo inflado, que por lo demás no es literalmente más que una jugada por jugada de toda la temporada. Es como cuando la gente tenía que escuchar los juegos en la radio en lugar de verlos en la televisión. El mendigo y el diamante. Este es un recuento de una parábola hindú que cuenta la historia de un viejo mendigo llamado Ramu, que ha tenido una vida miserable. Un día, Ramu camina pensando en su infeliz existencia y sintiéndose enojado con Dios. Dios, a pedido de un arcángel que sintió lástima por el mendigo, deja caer un diamante masivo en su camino a plena vista. El diamante vale tanto que lo alimentaría a él y a todos sus descendientes durante varias generaciones. Pero mientras tanto, Ramu ha decidido, después de reflexionar un poco, que no debe estar enojado por su vida o culpar a Dios, pues todavía tiene algunas cosas por las que estar agradecido, como conservar la vista en una edad tan avanzada. Para ilustrarse a sí mismo cuánto peor podría ser la vida si fuera ciego, decide cerrar los ojos mientras camina. Irónicamente, no ve el diamante debido a esto, y alegremente pasa junto a él, errándolo por solo unos centímetros. Esta corta historia comienza con una nota del autor que explica su origen y que en la versión hindú original de la historia, Dios es Shiva y el arcángel es su esposa Parvati. Curiosamente, esta historia originalmente no figuraba en la lista de contenido de Pesadillas y Alucinaciones. Agosto en Brooklyn. Para terminar la colección, tenemos un poema que de cierta manera se empareja con la historia Baja la cabeza ya mencionada. Tiene un tono reflexivo, una mirada nostálgica a lo que muchos consideran los días de gloria del béisbol como pasatiempo nacional de los Estados Unidos, centrándose en el apogeo de los Dodgers de Los Ángeles, en sus días como los Dodgers de Brooklyn, bajo la dirección de Walter Alston. El título del poema refleja el tono del mismo, ya que describe el apogeo del equipo en 1956 en su campo de Ebbets Field, ahora demolido hace mucho tiempo. El poema menciona a muchos de los jugadores asociados con el club, celebrando sus logros, y termina con una nota melancólica. Como conclusión, el largo alcance de la imaginación de Stephen King y la fuerza sin restricciones de su narración siguen demostrándose en esta colección. Aquí hay algo para los lectores de todas las tendencias y predilecciones. Cuentos clásicos de lo macabro y lo monstruoso. Exploraciones de vanguardia de las tierras fronterizas entre el bien y el mal. Brillantes reinvenciones de otros clásicos autores. Incluso un guión y una sincera pieza acerca del béisbol. Sin embargo, Pesadillas y Alucinaciones llegó a las tiendas en septiembre de 1993,
y anunció el comienzo de un periodo de 5 años, durante los cuales King solo produciría un libro que los fanáticos consideran uno de sus mejores, La Milla Verde. Para la mayoría de los autores, un periodo de 5 años sin mucho éxito no importaría mucho, pero para alguien con periodos fértiles tan prolongados en el pasado, esto se destaca. Sin embargo, esta colección vendió más de 1 millón de copias en tapa dura y más de 2 millones adicionales en tapa rústica. Como dice King en su introducción, algunos críticos han estado diciendo que podría publicar mi lista de lavandería y vender 1 millón de copias más o menos. O en este caso, podría vaciar sus cajones y vender casi 4 millones de copias. Eso no quiere decir que esta colección carezca de mérito, pero es la más débil de sus 3 antologías de historias cortas. ¿Y tú ya has leído Pesadillas y Alucinaciones 2 de Stephen King? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas!